Bienvenidos a Reflexiones de la Doña. Hoy les traigo refranes llenos de sabiduría y enseñanzas. ¿Listos para descubrirlos? Acompáñenme. La excepción hace la regla. El refrán "la excepción hace la regla" es una expresión cargada de sabiduría popular, que se ha mantenido vigente a lo largo de los siglos. Su sentido principal nos recuerda que, para que una regla general exista y se mantenga, también debe reconocerse que habrá casos aislados que no se ajusten a ella. El refrán se puede aplicar en diferentes ámbitos de la vida. En la ciencia, en la moral, en la educación, en la convivencia social, en la política y en las relaciones humanas. También es una invitación a la prudencia. No todo lo que parece romper una regla la destruye. Muchas veces solo la fortalece, al destacar su solidez frente a lo particular. En términos más profundos, también nos habla de la necesidad de flexibilidad. Las normas, las tradiciones y los patrones de conducta existen para guiar la vida de las personas y de las comunidades. Pero siempre deben reconocer que no todos los contextos son idénticos. Una excepción bien entendida no destruye la regla, sino que da cuenta de que la regla tiene límites y condiciones. La enseñanza de este refrán, por tanto, es doble. Por un lado, invita a reconocer la fuerza de lo general, por otro, nos recuerda la importancia de no perder de vista lo particular. Entre la rigidez de la norma y el caos de la excepción, se encuentra el equilibrio de la vida. Imaginemos el caso del maestro y el examen. En una pequeña ciudad había un liceo donde el profesor Esteban se caracterizaba por su disciplina. Sus alumnos lo respetaban, pero también le temían. Pues su lema era claro: aquí todos cumplen las reglas, sin excepción. Un año, en el curso de 10º grado, se encontraba una joven llamada Clara. Era brillante, disciplinada y dedicada. Siempre cumplía con sus tareas y obtenía las mejores calificaciones. Sin embargo, un día, justo en la fecha de un examen crucial de matemáticas, ocurrió una tragedia en su familia. Su abuela, con quien vivía y a quien cuidaba, enfermó gravemente. Clara tuvo que llevarla de emergencia al hospital, y no pudo asistir al examen. Al día siguiente, con lágrimas en los ojos, fue a hablar con el profesor Esteban. Le explicó lo sucedido y le pidió una oportunidad para presentar la prueba en otra fecha. El profesor, fiel a su regla, respondió: aquí no hay segundas oportunidades, Clara. El que no presenta el examen el día pautado, pierde la nota. Los demás alumnos escucharon el rumor y comenzaron a murmurar. Algunos pensaban que el maestro debía ser justo y darle la oportunidad, porque todos sabían que Clara era la más responsable. Otros, en cambio, decían que, si le daba el permiso a ella, entonces todos iban a querer excepciones. El director del liceo se enteró del caso y llamó al profesor Esteban. Le dijo: maestro, su regla es buena, porque fomenta la disciplina. Pero recuerde el refrán: la excepción hace la regla. Si se reconoce una excepción justificada, no se rompe la norma, se fortalece. Porque los alumnos entenderán que la regla es firme, pero también humana. El profesor Esteban reflexionó profundamente. Comprendió que la situación de Clara no era un descuido, sino un caso extraordinario. Decidió entonces permitirle presentar el examen en otra fecha. Cuando lo anunció a la clase, explicó: la norma sigue siendo la misma. Nadie puede faltar a un examen. Pero hoy hemos hecho una excepción, porque hay circunstancias que lo justifican. Esta excepción no elimina la regla, la confirma.
El curso aprendió una gran lección. No todo debe ser rígido hasta la crueldad. Ni tan flexible que pierda sentido. Y Clara, agradecida, estudió con más empeño. Aprobó con excelencia y nunca olvidó que la vida está hecha de reglas y de excepciones. El refrán "la excepción hace la regla" nos deja una enseñanza profunda sobre la convivencia, la justicia y la sabiduría práctica. La vida está llena de normas que necesitamos para organizarnos, educarnos, convivir y progresar. Las reglas nos ofrecen estabilidad y certeza en medio del caos. Sin embargo, ninguna regla puede ser aplicada de manera absoluta. En todos los casos, porque cada ser humano y cada circunstancia tiene particularidades únicas. Reconocer excepciones no significa debilidad, sino inteligencia. Una sociedad o una persona que sabe cuándo aplicar una excepción muestra madurez, sensibilidad y capacidad de discernimiento. La rigidez absoluta puede llevar a la injusticia, mientras que la excesiva permisividad puede generar desorden. El secreto está en el equilibrio. Saber cuándo mantener la regla y cuándo abrir espacio para una excepción justa. Este refrán también nos habla de humildad. A veces creemos que las normas que seguimos o imponemos son perfectas. Pero la vida se encarga de mostrarnos que siempre hay situaciones que escapan al control. Es ahí cuando la excepción aparece. Para recordarnos que el ser humano no es una máquina, sino un ser con emociones, imprevistos y fragilidades. La excepción hace la regla es un recordatorio de que las normas son necesarias. Pero deben estar acompañadas de compasión, criterio y sentido común. Porque al final, lo que realmente importa no es solo cumplir la letra de la regla, sino vivir el espíritu de la justicia. El siguiente refrán es: el papel aguanta todo. El refrán "el papel aguanta todo" hace referencia a la facilidad con la que se pueden escribir, registrar o prometer cosas en un documento, texto o discurso, sin que necesariamente esas palabras tengan un sustento en la realidad. Dicho de otro modo, sobre el papel todo parece posible. Se pueden planear proyectos, redactar compromisos, firmar contratos, idear sueños, expresar sentimientos o incluso jurar fidelidad. Pero el hecho de que estén escritas no significa que se cumplan. Imaginemos el caso de una constructora llamada Horizonte Seguro, que lanza un ambicioso proyecto de viviendas económicas en una ciudad en crecimiento. En sus folletos publicitarios y contratos, la empresa promete casas modernas, con materiales de primera, zonas verdes, áreas deportivas, buena ubicación y garantía de calidad. El contrato firmado por los compradores parecía impecable. Especificaciones técnicas claras, plazos definidos, planos atractivos. Y hasta cláusulas de garantía. Todo estaba escrito con detalle. Y quienes lo leían quedaban tranquilos. Sin embargo, cuando los primeros clientes recibieron sus viviendas, la realidad fue otra. Las casas estaban construidas con materiales de baja calidad. Las paredes presentaban grietas. Los techos filtraban agua, las zonas verdes no existían. Y las áreas deportivas quedaron en simples promesas. Los compradores, indignados, reclamaban mostrando sus contratos, folletos y promesas escritas. Pero la empresa siempre encontraba excusas legales, aprovechando vacíos en la letra pequeña, para no cumplir con lo que habían anunciado. Este caso refleja perfectamente el refrán. El papel aguantó todas las promesas, pero la realidad fue incapaz de sostenerlas. Y en la práctica gran parte de lo escrito nunca se materializa. Incluso en la vida personal ocurre.
Una persona puede escribir cartas de amor cargadas de frases intensas, jurando amor eterno, compromiso y fidelidad. En el papel, el sentimiento parece inmenso. Pero si en la realidad no existe respeto, entrega y coherencia, esas palabras se vuelven vacías. Simples adornos que nunca se cumplen. En todos estos ejemplos vemos que el papel soporta cualquier cantidad de palabras. Pero son las acciones las que le dan verdadero valor a lo escrito. El refrán "el papel aguanta todo" nos invita a pensar en la distancia que a veces existe entre las palabras y los hechos. En un mundo donde los documentos, contratos, redes sociales y discursos abundan, corremos el riesgo de confundir lo que está escrito con lo que es real. Vivimos rodeados de información, planes y promesas. Pero no todo lo que se plasma en papel, pantalla o documento tiene valor real. Es fácil dejarse impresionar por un contrato lleno de términos técnicos, por un currículo adornado, por un plan de gobierno atractivo, o por unas palabras románticas bien escritas. Lo difícil es que esas palabras encuentren respaldo en las acciones. La reflexión central es clara. El verdadero valor de las palabras escritas está en el compromiso de quien las emite. Un contrato no sirve si no hay ética para cumplirlo. Un plan político no tiene sentido si no hay voluntad de ejecutarlo. Una carta de amor no vale si los actos contradicen lo que allí se expresa. El refrán también enseña a cultivar un espíritu crítico antes de confiar en lo que leemos o firmamos. Debemos revisar, preguntar, contrastar y, sobre todo, observar si existe coherencia entre lo escrito y la conducta del autor. Asimismo, la enseñanza nos compromete a la honestidad. Si escribimos o prometemos algo, debemos hacerlo con responsabilidad, sabiendo que la tinta es frágil frente a la verdad de los hechos. Mejor prometer poco y cumplir mucho, que llenar papeles de promesas huecas que nunca veremos materializadas. En el fondo, este refrán es un llamado a la coherencia entre decir, escribir y hacer. Al reflexionar, recordemos: el papel puede aguantar todo lo que queramos, pero la vida, el tiempo y la experiencia siempre terminan revelando qué palabras eran sinceras y cuáles eran humo. El siguiente refrán es: piensa mal y acertarás. El refrán "piensa mal y acertarás" sugiere, a primera vista, que conviene desconfiar de las apariencias y asumir intenciones ocultas o intereses no declarados en las acciones de los demás. En otras palabras, invita a adoptar una postura escéptica. Si sospechas que hay gato encerrado, posiblemente lo haya. En su raíz cultural, este dicho es una estrategia de autoprotección frente a la ingenuidad. Surge donde la experiencia social ha mostrado que la palabra sola no siempre vale, que la promesa puede ser fachada, y que tras ciertos gestos bondadosos hay agendas ocultas. Por eso el refrán, más que celebrar la malicia, advierte contra la credulidad. No obstante, su lectura literal, "piensa mal" de manera generalizada, encierra un peligro: convertir la prudencia en paranoia. Si se aplica sin matices, la máxima puede erosionar la confianza, bloquear la cooperación y alimentar prejuicios. El desafío, entonces, es discernir. El refrán funciona mejor cuando se interpreta como: antes de confiar ciegamente, contempla también el escenario desfavorable y verifica con evidencias. Es decir, eleva tu estándar de prueba antes de entregar tu dinero, tu voto, tu firma, tu intimidad o tu reputación. Además, "piensa mal y acertarás" habla de incentivos. Pregunta clave: ¿quién gana que si yo hago X? Seguir el rastro de intereses y beneficios suele revelar motivaciones que la superficie oculta. Pero la ética y el derecho nos recuerdan la presunción de inocencia.
Por eso, la versión madura del refrán no es condenar sin juicio, sino hipotetizar sin ingenuidad. Considero la hipótesis mala, la someto a contraste, y si no se confirma, descarto. El refrán es un antídoto contra la ingenuidad, no una licencia para la desconfianza absoluta. Bien usado, nos hace más lúcidos, mal usado, nos vuelve cínicos. Para ponerlo en contexto, imaginemos el siguiente caso. En un liceo público de una ciudad intermedia, la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela, APMAE, llevaba meses buscando mejorar la infraestructura tecnológica. Tablets para los estudiantes, un proyector por salón y conectividad estable. La necesidad era evidente y la presión social, alta. Una mañana, apareció Fundación Horizonte Digital. Una entidad poco conocida, con una propuesta de ensueño, donar 120 tablets, 4 proyectores láser, 2 routers empresariales y un año de servicio técnico, a cambio de que el liceo aceptara firmar un convenio marco para acciones futuras de cooperación. La oferta llegó con logo, folder brillante, fotos de otros centros, y un discurso impecable. El consejo directivo se entusiasmó. La directora, doña Elena, pensó que ese era el impulso que necesitaban. Programaron una sesión para firmar a la semana siguiente. En la reunión previa, Lucía, docente de ciencias y parte del comité de tecnología, dijo: «Sé que suena duro, pero piensa mal y acertarás. Si es tan perfecto, ¿dónde está el beneficio para ellos? ¿Qué dice la letra pequeña?». Revisaron el documento, en el convenio marco había una cláusula que permitía a la fundación usar la imagen de estudiantes y del plantel en campañas, e instalar software para fines de monitoreo académico, sin definir proveedor ni protocolos de protección de datos. Lucía marcó la cláusula: esto abre la puerta a recolección de datos estudiantiles. ¿Quién se beneficia? Una búsqueda del RNC, Registro Fiscal, mostró que la fundación compartía domicilio con una empresa de marketing. Hallaron además que las donaciones anteriores a otros habían terminado en campañas masivas con fotos de menores en redes, sin consentimiento informado. Llamaron a 2 directores de escuelas mencionadas en el portafolio. Uno no conocía la fundación. El otro confirmó la entrega de tablets, pero dijo que la mitad estaban usadas, y que instalaron una app que recolectaba correos de estudiantes y familias. Con esos datos, el consejo decidió no firmar. En su lugar, propusieron recibir solo equipo nuevo, sin apps preinstaladas, y con cláusulas estrictas de privacidad. La fundación se retiró. La oferta perfecta había revelado su costo oculto: datos e imagen de los estudiantes como moneda. La prudencia les ahorró un problema. En este caso, pensar mal evitó caer en una trampa. La clave, por tanto, no es pensar mal, sino pensar bien sobre el pensar mal, convertir la sospecha en un método de verificación, nunca en un juicio sumario. Ahora te toca a ti. ¿Qué piensas de estas reflexiones? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Suscríbete para más reflexiones sobre la vida, el crecimiento personal y la sabiduría popular.